Y sí, porque hoy 20 de junio, por supuesto, vamos a hacer un recorrido por la historia, queremos conocer más acerca de la vida de Manuel Belgrano y quién nos va a ayudar en esta tarea, Eduardo Lázari, historiador, conocedor a fondo y profundo de la historia argentina. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí. Sabemos que sos especialista en temas de historia argentina, de lugares, haces recorridos culturales, turísticos, así que hoy lo que te vamos a proponer es un recorrido para conocer un poco más acerca de la vida de Belgrano. Desde ya Belgrano es un personaje fascinante de nuestra historia, ¿no? Sí. Quizá merece el nombre de El Patriota, ¿no? Porque, El Patriota. Sí, porque muchas veces confundimos la idea de patriota con el que ama a la patria y nos olvidamos del aspecto que en Belgrano es casi su vida una colección de hombres dispuestos a sacrificarse por la patria, ¿no? ¿Sería como un jugador de fútbol y el hincha de fútbol? Podría ser un... Sí, Patriota, no sé quién sería el que se sacrifica en el caso del hincha y el jugador, pero Belgrano era un hombre, funcionario público destacado en Buenos Aires, era el abogado más destacado probablemente de América, había estudiado en España, cosa que pocos americanos habían hecho, y tenía la posibilidad de un desarrollo de vida extraordinario, y sacrifica todo por la patria, ¿no? O sea, podría haber tenido una vida cómoda, garantizada en todos sus aspectos económicos, por lo menos, y eligió, bueno, dejar la comodidad de Buenos Aires. Claro, no solo económicos, sino personales. Él sacrifica su vida personal a tal punto que no se casa nunca. Era un hombre muy deseado por las mujeres de Buenos Aires. Aprovechaba las oportunidades que la vida le brindaba. Eso claro. tenemos, pero digamos, quizás su gran amor fue una mujer que estaba casada y que su marido la había abandonado, María Josefa Ezcurra, que para ese tiempo era un estigma que no había forma de levantarlo, ¿no? Ah, mirá, se había enamorado. Estas historias son las que más... A mí también, es lo que más me gusta, perdón. Sí. Pero... pero está muy bien. Y bueno, tiene un largo romance con María Josefa Ezcurra, que termina en un hijo. Ajá. Y esa historia es bastante dura porque el tiempo no permitía. María Josefa Ezcurra era la cuñada de Juan Manuel de Rosas, la hermana de Encarnación. Y se procede de una forma muy cruel, según la visión de hoy, era como se procedía en aquel momento, que es que cuando queda embarazada se traslada a una estancia en Santa Fe. Sí. Allí tiene a su hijo. El hijo es dejado en las escalinatas de la que hoy es la Catedral de Santa Fe y curiosamente al rato pasa la hermana Encarnación, recoge a ese hijo y lo cría Rosas como hijo propio. De hecho, Pedro de Rosas, a los 23 años, se entera que era hijo de Manuel Belgrano. Igual no spoileemos la vida de Belgrano, vamos en orden, ¿te parece? No, sí, por supuesto. Porque te digo que tenemos acá una serie de fotos de lugares, ¿no? Históricos, que representan la vida, o sea, 9 pasos, la vida de Belgrano. Perfecto, ¿qué te parece? Con todo gusto. Este es el primero. Empezamos por el Colegio Nacional. Ahí Bien, el Colegio Nacional lo considera a Manuel Belgrano el más grande alumno de la historia. De hecho, cuando uno entra a este magnífico edificio actual, si va por el pasillo a la derecha... Está situado en el mismo lugar, todo igual. Está exactamente en el mismo lugar. El edificio se cambia, se demuele el anterior, que era el viejo Real Convictorio de San Carlos, una construcción jesuita, y se dejó una pequeña, uno de los pequeños arcos del viejo claustro con la estatua de Belgrano y dice a nuestro mejor alumno. Mirá. ¿No? Es decir, Belgrano fue de los personajes más inteligentes, más geniales que tuvo el país. Pocos recuerdan que fue un gran economista. ¿Se puede pensar que era un superdotado? Realmente te pregunto. O sea, era como sobresalía porque sostener como el mejor alumno hasta el día de hoy, son un montón de tiempo. Sí, presidentes han pasado, decenas de dirigentes argentinos, pero Belgrano se destaca. De hecho, hay una anécdota que tiene que ver con el monumento a Belgrano que estaba en la puerta del Ministerio de Economía como patrono de los economistas argentinos, y un ministro de los años 90 ordenó correrlo porque no soportaba la mirada de Belgrano cuando todas las mañanas lo interpelaba. La consideración de mejor alumno es porque cuando fue estudiante era muy buen alumno, excelente, nadie lo superó, o por lo que implicó después en su vida. Bueno, un olfa también, claro. No, muy buena pregunta. Era un excelente alumno a tal punto que sus padres
digamos, siguiendo el consejo de sus maestros, deciden enviarlo a estudiar a España y es el único abogado argentino recibido en la Universidad de Salamanca y luego doctor en leyes en la Universidad de Henares. Wow, muy bien. Pasamos al Cabildo de Buenos Aires. Sí, pero quiero ver por qué no tiene la escarapela puesta, Eduardo, porque estamos todos verdad, con la escarapela y vos pequeño acto de no. rebeldía. Sos historiador. En realidad, la escarapela solo debería usarse el 25 de mayo y el 9 de junio. Eso es lo que ¿Estamos mal? establece ¿Nos el protocolo. sacamos? No. Yo voy a hacer, creo que Belgrano se lo merece. Qué bueno, yo ahí voy a está. poner la Ahora sí, escarapela. me parecía que faltaba algo. Sí. En realidad... Pero el no protocolo- corresponde, entonces. El protocolo es 25 de mayo y 9 de junio. ¿Él usaba escarapela? Sí. La escarapela, que tiene que ver con Belgrano, tiene que ver con los ideales de la Revolución estadounidense y de la Revolución francesa que imperaron en 1810. Nosotros somos uno de los pocos países que tiene un símbolo nacional que lo pueden usar los ciudadanos. Esto es un gesto extraordinario, porque los países no tienen escarapela. Claro, salvo tienen su algunos. bandera, No pero sabía no. que era vos tal origen. Bandera, Mira qué himno bien. y escudo. Y tenemos los símbolos nacionales más antiguos de toda América, lo cual en un país que siempre cambia demasiado no es poco. Eduardo, pasamos Sí. al Cabildo, para bueno, ver el rol que tuvo Yo no Manuel sé si Belgrano en la ustedes revolución. son muy, digamos, si uno les da una noticia así fuerte, su corazón... Estamos todos ¿Qué sentados. pasa? Estamos Sensibles. tenemos sí. un doctor Somos cerca. muy Espera que me sensibles. acerco. Pará que tráeme esto copio. Decinos, Bien. ¿qué pasó? Lo que vemos no es verdad, ¿Qué cosa? el Cabildo. Ese no Bueno, es el me voy. Cabildo. Ese no es el Lo Cabildo. pudimos Ay, resistir. A ver, ¿por Bueno. qué? Mintieron, Pero ¿Cómo porque no era, es el Cabildo? porque era 200 gigantesco. años, pero La gente en el casa Cabildo sentada. era mucho más Mucho grande, gigante, sí, eso sabía. ocupaba unos 60 metros, pero además se lo fue demoliendo y en un momento dado perdió la torre y se lo convirtió en un pequeño palacete francés, ¿no? Porque después de ser cabildo, hasta 1820 se convierte en la cárcel de Buenos Aires. En 1940 hay una idea de recordar los espacios. Se reconstruye la Casa de Tucumán. A la Casa de Tucumán le fue peor, la demolieron completamente. Sí. Es como esas Qué bárbaro. series de televisión que mandan a arreglar la moto y cambian todas las piezas de tal modo Bueno, que no hay es ninguna otra, pieza de la es moto. otra. Del Cabildo lo único que se conservan son las paredes y los arcos que fueron remodelados, y la torre es un tercio más pequeña de lo que era la original para que quedara el edificio más o menos compensado. Ahí Claro. Belgrano ocupó relevantes lugares en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, bueno, por supuesto como Pero tenía miembro su de la despacho ahí, Junta. no tenía un despacho ahí adentro. Ahí era donde se mirá. reunían la Junta Gubernativa, la primera Junta, y un detalle que es interesante es que quizá Belgrano era el hombre para ser presidente de la Junta, pero era un tipo sumamente modesto, sumamente humilde, que prefirió que Saavedra, que era el tipo que manejaba el poder militar en la ciudad, fuera el presidente, y él quedó como vocal, simplemente, aunque hubiera merecido un lugar más destacado. Además, a esta altura era muy joven. ¿Qué edad No, tenía? ya era un viejito. Como, bueno, viejito para 40 la años. época. Ah, para la época Bueno, era. para esa Ay, época, Mientras vamos a rumbo al Cursupatear, retiro. ¿no? Lázaro, Para ¿qué esa está época. diciendo? Mientras vamos, Sí, pensemos que la vida del hombre acababa entre los 40 y los 50 años. No, qué Entonces, bárbaro. 40 años era más bien la mirada del retiro que la mirada del comienzo, que es lo que va a ser para Belgrano. Mientras ¿no? vamos a Bien. Cursupatear, ¿no? Sí. ¿Nos contás si él ejerció como abogado? O sea, ¿estuvo en alguna un pleito marital? No. Él siempre fue un gran funcionario, porque él, cuando estuvo en España, fue funcionario fue real. funcionario. Y cuando llega aquí lo nombran, se crea el Consulado de Buenos Aires, que era una suerte de tribunal comercial de todo el virreinato, y él fue su secretario, es decir, ejerció la abogacía, pero desde el lugar del legislador y desde el lugar del juez. ¿Y cuándo funda Cursupatear, por ejemplo? Bueno, entre las genialidades de Belgrano, él inicia, a veces se lo desmerece demasiado como militar. Él había estudiado como militar en términos teóricos, no había ejercido la profesión de militar, pero ya en 1806-1807, en las invasiones inglesas, había sido jefe de milicianos. O sea, pero agarraba un rifle y disparaba, ¿sí? Sí, era un hombre preparado militarmente, aunque no ejercía. Cuando la Revolución de Mayo, que a nosotros nos la contaron muy prolijita, ¿no? Primera junta, después junta grande, Sí. después triunvirato, después directorio, como un proceso ordenado, y fue un proceso caótico. Ya en 1810, a los pocos días, se decide enviar 2 ejércitos
a imponer la revolución. Y de hecho, el ejército que va hacia el Alto Perú fusila a Liniers, que era el viejo virrey de la Reconquista, a los 2 meses de la revolución. Es decir, si alguien dudaba de los propósitos verdaderamente revolucionarios, ahí no quedó ninguna duda. Sí. Y Belgrano le toca encabezar el ejército al Paraguay y él reunía 2 condiciones, por eso fue él solo, que era el comisario político, esto a la usanza francesa, el hombre que tenía que guardar que lo ideológico se mantuviera en orden, y el jefe militar. En el caso del otro ejército iba Castelli y fue Balcarce jefe militar, Castelli comisario político. En el caso de Belgrano, él reunía las 2 condiciones. Multitask. Sí, exactamente. Y ¿recibía además, doble sueldo o no? No. Le pagaron, siempre le pagaron muy mal. Sí. Y él, en esa idea civilizadora, en esa idea moderna, crea 2 pueblos. Mandisobí, en el norte de Entre Ríos, lo que hoy es Federación, y Curuzú-Cuatiá. Y, digamos, por eso Curuzú-Cuatiá tiene una importancia significativa, porque es uno de los 2 primeros pueblos de la patria, ya después del 25 de mayo. ¿Tenían originalmente este nombre guaraní? Sí. ¿Y por qué eligió hacerlo en lengua guaraní? Cruz de papel significa... ¿Cómo? ¿Curuzú-Cuatiá significa cruz de papel? ¿O algo similar? O cruz de madera, sí. Pero, digamos, pero por ahí. Todos los hombres de Mayo, y Belgrano y San Martín sobre todo, que son como los grandes, tenían una relación muy amable porque era muy natural el contacto con los indios, ¿no? Usando la terminología que se usaba en ese momento. Sí. Tan importante era esa relación que participan indios de las campañas libertadoras y la Declaración de la Independencia de 1816, en la que Belgrano participa importantemente, donde se discute una monarquía inca, es decir, poner un inca a cargo del gobierno. La Declaración de la Independencia se hace en castellano, en aymara y en quechua. Para que todos los pueblos entiendan, ¿no? Digamos, el tema... Después se perdió ese espíritu, ¿no? Se perdió... A ver, se perdió en algunos casos, en los últimos años se ha acentuado algunos temas, el tema de Roca y la campaña al desierto, que tiene que ver con la ocupación territorial, ¿no? Siempre para los historiadores nuestro primer esfuerzo es explicar el contexto en el que se dieron. Siempre el contexto es importante. El contexto es importante. Estamos en la cuna de la bandera, Rosario. Bueno, ahí hay un tema práctico, interesante, que ocurre. El Monumento a la Bandera, que es una genialidad evocativa, porque fue el primer gran monumento a la bandera que se hizo en el mundo. ¿No? Bueno, estamos con todo. Sí. Estamos bien. Es en el lugar donde Belgrano iza por primera vez una bandera. Era como el Steve Jobs de la patria, Belgrano, ¿no? O sea, sí, algo así. Innovador. Las comparaciones que hace Adro. Vos sabés que siempre, por supuesto, los cuadros, no había fotografía. Por suerte puso un sol y no una manzana. Sí. El sol no estaba. Sí, el sol lo impone el Congreso de Tucumán, ¿no? Que es un sol inca. Ahí otro gesto indiano que hay en nuestros primeros tiempos. La bandera de Belgrano, si nos dejamos llevar por su recuerdo, Belgrano era un tipo muy elegante, los retratos siempre lo ponen afrancesado, ¿no? Se podría decir. Era un tipo muy delicado, formado en las cortes europeas, lo cual le daba un éxito con las chicas extraordinario, ¿no? Y él se hace pintar un retrato por Charbonnier cuando está en Inglaterra, y ahí era una moda en los retratos del tiempo pintar una ventana detrás del personaje en la cual el personaje contara lo más importante de su vida. En la ventana. En la ventana. Aparecía como un episodio metido en el cuadro. Mirá, y en esa ventana... Un buen recurso para... Era un recurso para poner la historia del personaje en el cuadro. ¿Y qué puso en la ventana? Él puso la creación de la bandera en el Paraná. Y lo interesante es que la bandera que él recordaba haber creado era una bandera de 2 franjas verticales, una blanca y una celeste. Es decir, que probablemente la primera bandera haya sido esa que Belgrano recordó 4 años después cuando estaba en Europa. ¿A él le pedían pintar el cuadro o él decía quiero pintarme un cuadro? ¿Era como una selfie que se hacía? Claro, uno iba y decía, señor, usted es un buen retratista. Quiero hacer selfie. No, el retratista. Se pagaba, era como todo un evento de elegir el retratista y ir, sentarse.
Sí, Llevaba además, varios días. Además, ahí, Seguro. digamos, los personajes que se sabían de alguna manera importantes hacían eso como un recurso para la historia. De hecho, los varios retratos que hay de Belgrano lo pintan muy parecido. No es el caso de San Martín, que los retratos son diferentes, tanto desde el color de la piel como la forma de la ¿Y cara. se le pedía al pintor que achicame la nariz o agrandame los ojos? Había como una ¿Se le especie de pedía, Photoshop. No tenemos documentación al respecto, pero es probable. Algunas damas que fueron pintadas, evidentemente tenían otro estilo estético diferente al actual. Mirá qué interesante, Sí, ¿no? sí, porque destacaban los rasgos en vez de disminuir. ¿Cómo cambia la moda? Sí, dale, vamos a Tucumán, de la Rosario a iglesia Tucumán. de la Merced de Tucumán. Bueno, Belgrano muestra su genio político y militar en la batalla de Tucumán, que es la batalla. Acá también les voy a romper el corazón, chicas, porque Lo tenía eso leer, que estamos lo había viendo leído. Esto no- es una iglesia de nada que ver. 1945. No. Que está en el ¿Y mismo qué lugar que la pasó? Merced y tiene todo el contenido anterior. La batalla de Tucumán cambia la historia americana porque todas las revoluciones estaban en retirada. A Belgrano le ordenan retroceda a Córdoba para defender a Buenos Aires y Belgrano llega al San Miguel del Tucumán y dice: si pasan de acá los maturrangos, así se le hablaba a de los españoles que estaban con el imperio, estamos en problemas. Entonces decide presentar la batalla. Belgrano era tan humilde que atribuye la victoria de Tucumán no a su genio militar, sino a la Virgen de la Merced, porque en medio de la batalla una manga de langostas cae sobre el lugar de la batalla. Los matorrales. Sí. La explicación fue que el calor de la batalla generó mucho calor y las langostas eran atraídas por el calor. Increíble. La cuestión es que la gente que venía de las Pampas estaba acostumbrada a la langosta. Los que venían del Perú y del Alto Perú no. Lo tiran de la Biblia, Entonces, claro. Sí, la batalla era muy dura y los españoles quedaron Se desconcertados. Y No fue es medio correcto. un milagro, ¿eh? Y fue un milagro. Sí. Y que hizo Belgrano fue con su bastón a la Virgen de la Merced y le entregó el bastón de mando que aún lo tiene en su mano la Virgen. Generala de... Y la declaró generala del del ejército, que es quizá la única gran victoria militar de Belgrano sobre San Martín. Porque ¿Era una San pose Martín- tanta humildad? O sea, porque realmente No. nombrar general de ejército de una virgen y decir no No, tengo nada no. que ver. Pero No, fíjate lo que pasó, escúchame, hubo una especie de milagro. milagro, ¿Cómo? sí. Las langostas. Casi Un bíblico. acto de agradecimiento. Casi bíblico. bíblico. Totalmente. Belgrano dice después de esa batalla en la que lo nombran padre de la patria: no merezco semejante nombre, ojalá merezca ser llamado hijo de ella. Qué Es decir, lindo. es muy lindo. Vamos a la Basílica Sí. de San Francisco de Salta. ¿Qué pasaba allá? Bueno, en Salta también hay tampoco un es ella. episodio... No, sí, esta sí. Esta. Acá llegamos. Ah, Esta bueno, sí. por lo menos. El campanario es un poco más alto, es el campanario más alto de América, una curiosidad. La cuestión es que en esta iglesia también celebra la victoria de Salta, que es la segunda, en febrero de 1813, y bueno, tiene el hecho interesante que los cañones, ahí Belgrano tiene dos actitudes que algunos le critican después. La primera es que le pide a los oficiales y soldados enemigos que juren nunca más levantar su mano contra la revolución, y los deja ir. Es decir, no los retiene como prisioneros. Después, el arzobispo de Charcas... Qué escena de mando, ¿no? Sí, el En el arzobispo campo de Charcas... batalla les pide ese juren juramento. que nunca van a levantar la mano Dijeron, contra dale, y se fue América. corriendo, dale. Se Juraron fueron, y se la fueron. mayoría respetó el juramento, pero algunos no, porque el arzobispo de Charcas declaró nulo el juramento porque era frente a herejes. ¿no? Belgrano era hombre de misa diaria y en Salta después se funden los cañones para hacer las campanas de ese campanario que acabamos Qué de ver. simbolismo. De Salta nos vamos a Jujuy, al próximo lugar Bien. que proponemos. Y es San Salvador de Jujuy para hablar de lo que significó El éxodo jujeño. Que es el primer gran gesto que hace Belgrano cuando toma el mando del ejército que llamamos norte y ordena el éxodo. Esto es muy interesante porque habla de la modernidad del pensamiento de Belgrano. Belgrano ya sabía en agosto de 1812 que la derrota de Napoleón en Rusia, que era simultánea al mismo tiempo, se debió a que los rusos se retiraban dejando tierra arrasada. Y propone lo mismo en nuestras tierras y ordena el retiro de Jujuy, que no fue tan
romántico, como nos contaron, en el sentido que Belgrano dijo, bueno, muchachos... ¿Qué es arrasar la tierra? O sea, ¿qué significa Dejar eso? Quemar nada todo. para ellos. Matar a las vacas. Llevarse lo que se podía y lo que no, dejarlo en no tierra dejar arrasada. alimento, No básicamente. dejar alimento. ¿Eso lo hacían los indios también? Eso, a ver, los ejércitos, durante toda la historia, hasta Napoleón, no llevaban sus propios alimentos, sino que saqueaban. Claro. Se iban haciendo cargo. De hecho, el ejército de los Andes es el primer ejército en la historia de la humanidad que cruza con sus propios alimentos. La campaña de los Andes, que el año que viene celebraremos sus 200 años, es una obra extraordinaria en la que Belgrano algo tiene que ver. Belgrano ordena el éxodo jujeño, es decir, retirar a todos, y hubo alguna familia que dijeron, bueno, no está tan claro que nos querramos ir. Belgrano fusiló a un par. Y entonces todos dijeron, bueno, parece que... ¿A un par de familias? A un par de jefes de familias, sí. En general, la historia, sobre todo Bartolomé Mitre, que escribe la gran historia de Belgrano y la gran historia de San Martín, omitía algunos gestos muy duros porque... era una forma de suavizar las cuestiones. No, y además porque descontextualizado de la época y de ese momento particular de tensión y de violencia, porque toda guerra implica una... Y además era una guerra que hasta ese momento era una guerra civil. Era una guerra de los que defendían al imperio contra los que defendían un grado de autonomía. La independencia es una idea que aparece en el 16, esto es en el 12. Claro. No era claro que íbamos a hacer un nuevo país, pero lo que estaba claro es que la lucha por la libertad iba a tener, digamos, la fuerza necesaria. La posta de Yatasto, ¿qué tiene que ver en la vida de Belgrano, San Martín y Güemes? Es un lugar maravilloso. La posta de Yatasto quizá debería ser el símbolo de los 200 años de la independencia porque fue el lugar de los encuentros. Claro. Es decir, allí Pueyrredón, este lugar que se conserva magníficamente, ahí Pueyrredón le entrega a Belgrano el mando del ejército de los Andes. Es decir, Pueyrredón es un personaje olvidado, el tercer grande de esa época. Después... ¿Está proponiendo un día de Pueyrredón? ¿Vamos a tener otro feriado? Sí, yo No, en realidad... pero sí habría que reivindicarlo, decís, merece un lugar más destacado. Pueyrredón es, junto ¿Antes que con San Güemes? Martín y Belgrano... Sí. Antes que Después queremos escuchar el top 5 tuyo, pero todavía no. Sí, digamos, el tema de Güemes, que es un personaje maravilloso de nuestra historia y por el cual personalmente yo siento mucho cariño, en realidad su estatura histórica no está a la misma altura que San Martín o que Belgrano. Claro. Digamos. ¿Pero Pueyrredón sí? Pueyrredón sí. Sin Pueyrredón... Después, Vamos a pasar por último a la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo. Bueno, Belgrano nació, vivió y murió en la misma casa, a 50 metros de esta iglesia a la que él iba diariamente a misa. Avenida Belgrano al 400. y Defensa. Belgrano y Defensa. Claro. Bueno, pero vivió en Avenida Belgrano al 400. Exactamente, a 50 metros. Incluso se hizo un edificio, se demolió la casa, pero los vecinos tienen un retrato de Belgrano en el pasillo. En esta iglesia hay muchos signos de Belgrano. Ahí están dos banderas, dos estandartes que él toma de los españoles en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta. Y él pidió ser enterrado allí. Muere absolutamente pobre, volviendo a la idea. ¿Por qué, Eduardo? Porque se sacrificó por la patria y estos hombres no medían sus cuestiones personales. La Argentina se convirtió en un país verdaderamente grande porque hubo personajes que dieron todo por la patria. El caso de San Martín, él tuvo un gran amigo, Alejandro Aguado, que lo mantuvo en Europa. No es que se fue con fortuna y vivía reclamando los sueldos. En el caso de Belgrano, que cada vez que recibía un sueldo lo donaba para hacer algo, las famosas 4 escuelas de Tarija, de Salta, de Jujuy, que fueron construidas, la última en el 2004. ¿Pobreza es tener bienes o indigencia? O sea, en 2004 no tenía acceso a la comida. Se terminó la casa que donó, la escuela que Belgrano donó en 1812. Tardamos un poquito. Pero se burocracia hizo. que le ¿Pero qué es pobreza? O sea, ¿le faltaba alimento? ¿Que le faltaba aseo? ¿Es verdad que pagó al médico que lo atendió con el reloj? Bueno, eso sí, es muy buena la pregunta. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de una persona que tenía fortuna y que al momento de morir no disponía de dinero en efectivo. Su casa era su casa, pero compartida con los hermanos. Era dueño. Era dueño. Ahora, él, en el testamento, por ejemplo,
no deja ninguna manda para sus hijos. Él había tenido 2 hijos extramatrimoniales. No lo pone en el testamento por una cuestión de no escandalizarlo. Ser hijo natural en ese tiempo era un estigma, más que un reconocimiento. Sí. Por lo tanto, le da una orden secreta a su hermano para que se ocupe, un hermano cura. Pero él le da, como bien vos decías, el reloj que le quedaba al médico para pagarle, y cuando lo llevan vestido con la orden de los terciarios dominicos y lo sepultan, no había dinero y rompen un mueble de la casa para conseguir el mármol para ponerlo en su tumba. Increíble. Recién se hace el monumento que está allí en 1903. Y hay una anécdota bastante curiosa porque se procede con gran protocolo. Era presidente el general Roca, que admiraba a Belgrano. Roca era tucumano y en Tucumán Belgrano era la gran figura. Sí. Se procede a exhumar el cuerpo y una comisión se encarga de hacer una urna. Otra cosa que voy a comentarles. Si ustedes miran el monumento... Para ir cerrando. Si uno mira... parece haber un ataúd en la parte superior. No está ahí Belgrano. ¿No? Belgrano está en la parte baja. La cuestión es que el ministro de Guerra de ese momento, participa de los eventos y como a los 2 meses va Mitre a verlo y le pregunta, ¿y esto qué es? Y toma una mandíbula. Y él, ministro de Guerra, era el ministro, del Interior, Joaquín B. González, con toda naturalidad dice, la mandíbula de Belgrano. Bueno. Entonces, como la mandíbula de Belgrano. En justificación de González vamos a decir que él era panteísta y no creía en el valor espiritual de las cosas. Pero se arma un gran escándalo porque Mitre pide la renuncia al presidente, del ministro. Y entonces, para salir del paso, Joaquín B. González, tanto lío por la mandíbula y Richeri tiene el dedo. Terrible, ¿no? Estamos ya con un cuento macabro. Lo convirtieron en un santo repartiéndose reliquias. Eso obligó a que se volviera a abrir la tumba de Belgrano, se pusiera su mandíbula y su dedo. Y para cerrar este espectacular informe sobre Belgrano, ¿no? Decinos tu top 5 para cerrar de los próceres argentinos. Los próceres argentinos. El top 5 y cerramos. San Martín, Belgrano, indudables. Pueyrredón, Sarmiento. Y Güemes ahí arañando el 5º puesto. Güemes yo lo pongo entre los héroes militares, no en el top 5. Y después el quinto. El quinto Stone. Es discutible, pero Julio Argentino Roca. Bueno, perfecto. Lo podemos charlar la próxima vez que vengas, Eduardo. Qué placer. Muchas gracias, qué placer haber tenido tu visita acá. Para mí ha sido un placer y muchas gracias. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque vamos a hablar de algo importantísimo: banco de alimentos. No te muevas de ahí. Ya volvemos. Volcán de tu alma, escucha.